No sé exactamente cuándo empecé a sospechar que algo andaba mal en los niveles inferiores. Tal vez fue hace 3 semanas, cuando Rodrigo, uno de los técnicos de mantenimiento, mencionó que escuchaba ruidos extraños en los conductos de ventilación durante sus rondas nocturnas. O quizás fue cuando noté que las ratas, esas malditas ratas que siempre habían infestado los estacionamientos subterráneos, dejaron de aparecer completamente. Pero si soy honesto conmigo mismo, creo que lo supe desde el principio. Desde que sellamos las entradas del metro hace 2 años y medio, justo después de que la infección arrasara con la Ciudad de México. Siempre sentí que estábamos construyendo algo temporal, algo frágil, una burbuja de cristal en medio del infierno. Y hoy, mientras reviso los planos estructurales en mi oficina improvisada, lo que antes era una tienda de relojes de lujo en el 2º piso, siento cómo esa burbuja comienza a agrietarse. El sudor me corre por la espalda a pesar del aire acondicionado. Mis manos tiemblan ligeramente mientras sostengo el lápiz sobre el papel. Afuera, en el atrio central, escucho las voces de los niños jugando entre los huertos hidropónicos. Risas, vida, normalidad fingida. Llevo despierto desde las 4 de la madrugada. No pude dormir después de la llamada de radio que recibí anoche. Era Javier, el guardia del turno nocturno en el nivel 2, reportando una fluctuación en el sistema eléctrico. Nada grave, dijo. Solo algunas luces parpadeando en el sector de los estacionamientos. Le dije que bajaría a revisarlo por la mañana, pero algo en su voz me incomodó. Sonaba nervioso, como si estuviera conteniendo información. Javier lleva con nosotros desde el principio. Ayudó a construir las barricadas en las entradas principales, cuando todavía había cientos de infectados golpeando las puertas de cristal. Es un tipo duro. No se asusta fácilmente. Entonces, ¿por qué su voz temblaba? Me levanté de la cama con cuidado para no despertar a Carmen. Ella dormía profundamente, con el brazo extendido hacia el lado donde yo debería estar. Nuestro hijo Mateo roncaba suavemente en el colchón que instalamos en la esquina de lo que antes era el comedor de un restaurante italiano de lujo. Ahora es nuestro hogar. Paredes de yeso decoradas con manteles a cuadros y fotos de pasta que nadie volverá a comer. Me vestí en silencio y salí al pasillo. El centro comercial de noche es un lugar extraño. Las luces de emergencia proyectan sombras largas sobre los pisos de mármol pulido. Los maniquíes en los escaparates parecen observarte con sus ojos sin pupilas. Caminé hacia la zona de mantenimiento, mis pasos resonando en el vacío. Pasé junto a las barricadas que construimos en las escaleras mecánicas, muebles apilados, estanterías metálicas, cualquier cosa que pudiera detener una oleada, y sentí ese nudo familiar en el estómago, el miedo constante que todos llevamos dentro pero que nunca admitimos en voz alta, porque admitirlo sería reconocer que esto no es un refugio, es una jaula. Bajé por las escaleras de servicio hasta el nivel 1, donde guardamos las herramientas y los suministros. El aire aquí es más pesado, más viciado. Huele a humedad y a algo más, algo metálico, como sangre vieja. Tomé mi linterna, mi walkie-talkie y el cinturón con las herramientas. También agarré la pistola que guardo en el cajón inferior del escritorio. Solo tiene 4 balas. La munición es más valiosa que el oro ahora. Bajé al nivel A2, justo cuando el sol comenzaba a filtrarse por los tragaluces del atrio. La luz era tenue, grisácea. El estacionamiento está dividido en sectores, cada uno marcado con letras pintadas en las columnas de concreto. Sector A, B, C, D. El sector D es el más alejado, pegado a la pared este del edificio. Allí es donde sellamos una de las entradas del metro. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Usamos concreto de fraguado rápido, vigas de acero, todo lo que pudimos encontrar. Mateo, el jefe de la milicia, quería simplemente bloquear la entrada con escombros, pero yo insistí en hacer un trabajo profesional. Esto tiene que durar años, le dije. Él se rió. ¿Años? Estamos muertos en 6 meses, arquitecto, pero aquí estamos. 2 años y medio después, todavía vivos, todavía esperando. Cuando llegué al sector D, lo primero que noté fue el silencio. No había guardias. Javier debería estar aquí, pero no había rastro de él. Solo su termo de café abandonado sobre el capó de un auto oxidado. Todavía estaba tibio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Encendí la linterna y caminé hacia la pared sellada. La luz del día no llega hasta aquí. Es oscuridad perpetua. El haz de luz rebotó en las columnas, en los autos abandonados cubiertos de polvo, en los charcos de agua filtrada del techo. Y entonces lo vi. La grieta. No era grande, tal vez del grosor de mi puño, pero estaba ahí, justo en el centro del sello de concreto que habíamos construido. Mi boca se secó instantáneamente. Me acerqué despacio, casi sin atreverme a respirar. Pasé la mano por la fisura. El concreto estaba frío y húmedo.
Pequeños fragmentos se desprendieron bajo mis dedos. Esto no era erosión natural. Algo había estado trabajando en esto. Algo con fuerza, con intención. Apunté la linterna hacia el interior de la grieta tratando de ver qué había del otro lado. Oscuridad absoluta. Y entonces escuché el sonido. Un raspado lento, metódico. Como uñas sobre metal. Venía de dentro. Del túnel del metro. Retrocedí instintivamente tropezando con mis propios pies. La linterna cayó al suelo y rodó, su luz girando enloquecida. Me agaché a recogerla y cuando me incorporé vi algo que me heló la sangre. Marcas en el suelo. Arrastres. Como si alguien o algo hubiera sido llevado hacia la grieta. El rastro era oscuro, casi negro bajo la luz de la linterna. Sangre seca. Seguí el rastro con la mirada y lo vi terminar junto a una columna. Y ahí, medio oculto en las sombras, estaba Javier. No se movía. Corrí hacia él, mi respiración acelerada, el pánico trepando por mi garganta. Javier, Javier, mírame. Lo sacudí por los hombros, pero su cabeza cayó hacia un lado con un ángulo imposible. Su cuello estaba roto. Limpiamente. No había mordidas. No había desgarros. Solo ese ángulo horrible, antinatural. Sus ojos estaban abiertos mirando hacia la nada. Su boca congelada en una expresión de sorpresa. Lo solté y caí de espaldas. Mi espalda golpeando contra el auto detrás de mí. No podía apartar la mirada de su rostro. Javier era un tipo grande, fuerte. ¿Qué clase de fuerza se necesita para romper un cuello así? ¿Y por qué no había marcas de lucha? El walkie-talkie en mi cinturón crepitó, haciéndome saltar. «Lucas, ¿estás ahí? Tenemos un problema en el generador principal». Se apagó hace 5 minutos. Era Sofía, la líder de logística. Su voz sonaba tensa pero controlada. Siempre controlada. Agarré el radio con manos temblorosas. «Sofía, escucha, tenemos una situación en el nivel 2. Javier está muerto. Y hay una grieta en el sello del metro». Silencio del otro lado. Luego, su voz bajó una octava. «¿Qué tan grande es la grieta?» Miré hacia atrás, hacia esa fisura oscura en la pared, lo suficientemente grande para pasar una mano. Tal vez más. Otro silencio. «¿Y el generador?», preguntó. Cerré los ojos. El generador. El maldito generador que mantiene las luces encendidas, el agua corriendo, el aire circulando. Sin él, este lugar se convierte en una tumba en menos de una semana. «Voy para allá», dije, «pero necesito que envíes a alguien de seguridad al sector D y que nadie, absolutamente nadie, se acerque a esa pared». «Entendido, ten cuidado, Lucas». La transmisión se cortó. Me puse de pie obligándome a mover las piernas. No podía quedarme ahí mirando el cadáver de Javier. Tenía que enfocarme. El generador estaba en el nivel 3, todavía más abajo. Otra escalera de servicio, otra capa de oscuridad. Mientras caminaba hacia la salida del estacionamiento, sentí algo más que miedo. Sentí la presión aplastante de la responsabilidad. Estas personas confiaban en mí. Confiaban en que yo sabía cómo mantener este lugar funcionando. Pero la verdad es que todo esto es un milagro frágil. Un edificio de acero y cristal que nunca fue diseñado para ser una fortaleza. Y ahora, con Javier muerto y esa grieta creciendo, ese milagro estaba a punto de romperse. Subí al nivel 1 y tomé una de las escaleras de mantenimiento que llevan al 3. Es un descenso estrecho, claustrofóbico. Las paredes están pintadas de un amarillo industrial que se descascara en pedazos. Cables eléctricos cuelgan del techo como venas expuestas. El aire es tan denso que casi puedes masticarlo. El nivel 3 es territorio prohibido para la mayoría de la gente. Solo los técnicos y yo bajamos aquí regularmente. Es donde está toda la infraestructura vital. El generador, los tanques de agua, los sistemas de filtración. También es donde están las conexiones más directas con los túneles del metro. Cuando sellamos las entradas principales, dejamos algunos conductos de ventilación abiertos para evitar que el aire se estancara. Ahora me pregunto si eso fue un error. Llegué a la sala del generador y empujé la puerta metálica. El silencio era absoluto. Normalmente, esta sala vibra con el rugido constante del motor diésel, pero ahora nada. Solo el goteo del agua en algún lugar oscuro. Encendí la linterna y recorrí el espacio. El generador es una bestia de metal, del tamaño de un auto pequeño. A su alrededor hay herramientas, bidones de combustible, manuales técnicos manchados de grasa. Todo parecía estar en orden. Pero cuando me acerqué al panel de control, vi el problema. Los cables principales habían sido cortados. No arrancados, no rotos por el desgaste. Cortados, con algo afilado. Mis rodillas casi cedieron. Esto no era una falla mecánica. Alguien, algo, había saboteado el generador.
Me arrodillé junto a los cables, examinándolos con la linterna. Los cortes eran limpios, precisos, como hechos con una herramienta. Una cizalla, tal vez. O dientes. No, no podía ser. Los infectados no usan herramientas. No piensan. Solo atacan, devoran, destruyen. Eso es lo que nos habían dicho. Eso es lo que todos creíamos. Pero estos cables no se cortaron solos, y Javier no se rompió el cuello solo. Escuché un ruido detrás de mí, un roce suave, casi imperceptible, como tela arrastrándose sobre concreto. Me giré rápidamente apuntando la linterna hacia la oscuridad. Nada, solo sombras y más sombras. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz sonando ridículamente pequeña en ese espacio enorme. Silencio. Y entonces, desde algún lugar en los conductos de ventilación sobre mi cabeza, escuché algo que me hizo sudar frío. Una voz, distorsionada, gutural, pero inconfundiblemente humana. Susurraba algo. No pude entender las palabras, pero el tono era claro. Intención, comunicación. Salí corriendo de esa sala como si el infierno mismo me persiguiera. No miré atrás. No me detuve hasta que llegué al nivel 1, jadeando, con el pecho ardiendo. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No podía ser real. Los infectados no hablan. Pierden todo rastro de humanidad en cuestión de horas después de la infección. Eso es lo que sabíamos. Eso es lo que había visto con mis propios ojos en los primeros días del apocalipsis. Pero esa voz sonaba como si estuviera intentando formar palabras, como si recordara cómo hablar. El walkie-talkie volvió a crepitar. «Lucas, ¿dónde estás? Necesitamos ese generador funcionando. La gente está empezando a preguntar». Sofía de nuevo. Agarré el radio. «Los cables están cortados. Voy a necesitar al menos 2 horas para repararlos. Y necesito que reúnas al consejo. Tenemos que hablar». «¿De qué?». Cerré los ojos. «De que no estamos solos aquí abajo». Subí al nivel principal y caminé directamente hacia el atrio central. La luz del sol entraba por los tragaluces, iluminando los huertos hidropónicos donde cultivamos lechugas, tomates, hierbas. Un grupo de mujeres trabajaba en las camas de cultivo, sus manos hundidas en la tierra sintética. Los niños corrían entre las plantas, jugando a lo que fuera que juegan los niños ahora. Mi hijo Mateo estaba entre ellos. Me vio y agitó la mano. Le devolví el saludo, forzando una sonrisa. No podía dejar que viera el miedo en mi rostro. Carmen estaba junto a Sofía cerca de la fuente ornamental que habíamos convertido en un tanque de almacenamiento de agua. Cuando me acerqué, vi la preocupación en los ojos de mi esposa. Ella siempre puede leer mi expresión. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. «Después», le dije. «Primero necesito hablar con el consejo». Sofía asintió y activó su radio, llamando a los demás líderes. Mateo, el otro Mateo, el jefe de la milicia, llegó primero, con su rifle colgado al hombro y esa expresión de perpetuo escepticismo en su rostro curtido. La reunión del consejo se llevó a cabo en lo que antes era la sala VIP de un cine. Ahora es nuestra sala de operaciones. Hay un mapa del centro comercial clavado en la pared, marcado con rutas de patrullaje, puntos de control, ubicaciones de suministros. También hay un inventario actualizado de armas y municiones. No es reconfortante. Sofía, Mateo, el miliciano, el doctor Ramírez, nuestro único médico, y otros 3 líderes de sectores se sentaron alrededor de la mesa improvisada. Les conté todo. La grieta en el sello, Javier muerto con el cuello roto, los cables cortados, la voz en los conductos. Cuando terminé, el silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Mateo fue el primero en hablar. «Estás diciendo que los infectados están organizándose, que están usando herramientas». Asentí. «No es solo un ataque aleatorio, es deliberado, estratégico». El doctor Ramírez se frotó la cara con ambas manos. «Eso es imposible. La infección destruye las funciones cognitivas superiores. No pueden planificar». «Y sin embargo, aquí estamos», dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Mateo se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Entonces los cazamos, bajamos con armas y los exterminamos antes de que puedan organizarse más». Sofía negó con la cabeza. «No sabemos cuántos hay ahí abajo. Podríamos estar caminando hacia una trampa». «¿Y qué sugieres?», espetó Mateo. «¿Que nos sentemos aquí y esperemos a que vengan por nosotros?». «Sugiero», dijo Sofía con voz calmada, «que primero reparemos el generador, reforcemos el sello y preparemos un plan de evacuación por si las cosas empeoran». Evacuación. La palabra cayó como una piedra en el estómago de todos. ¿Evacuar a dónde? Afuera no hay nada más que ruinas y hordas. Este edificio es todo lo que tenemos. «No vamos a evacuar», dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. «Vamos a defender este lugar».
Pero primero necesito bajar al 3 y reparar esos cables. Sin electricidad no tenemos nada. Mateo me miró con esos ojos duros y calculadores. No vas solo. Llevo a 3 de mis hombres contigo. No discutí. Pasé la siguiente hora reuniendo materiales, cables de repuesto, herramientas, cinta aislante, linternas extra. Carmen me encontró en el taller organizando todo en una mochila. No tienes que hacer esto, dijo. Hay otras personas que pueden bajar. La miré. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero también por algo más, resignación. Ella sabía que yo iba a bajar de todas formas. Diseñé este lugar, le dije. Conozco cada tubería, cada cable, cada punto débil. Soy la única persona que puede arreglar esto rápido. Ella se acercó y me tomó de la mano. Sus dedos estaban fríos. Entonces vuelve, por favor. Mateo te necesita. Yo te necesito. La besé, sintiendo el temblor en sus labios. Voy a volver. Lo prometo. Fue una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Tomé mi mochila y me reuní con Mateo y su equipo en el nivel 1. Eran 3 hombres jóvenes, todos armados con rifles y pistolas. Uno de ellos, un chico llamado David, no podía tener más de 20 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su arma. Bajamos al nivel 3 en formación. Mateo iba adelante, su linterna cortando la oscuridad. Yo iba en el centro, y los otros 3 cubrían la retaguardia. El silencio era opresivo. Solo se escuchaban nuestros pasos y nuestra respiración entrecortada. Cuando llegamos a la sala del generador, Mateo hizo que sus hombres se posicionaran en las esquinas mientras yo trabajaba. Me arrodillé junto al panel de control y comencé a empalmar los cables cortados. Era un trabajo delicado. Un error y podría electrocutarme o peor, causar un cortocircuito que friera todo el sistema. Mis manos se movían mecánicamente, pelando el aislamiento, retorciendo los hilos de cobre, asegurándolos con cinta. Pero mi mente estaba en otra parte, en esa voz que había escuchado, en el cuello roto de Javier, en la grieta que crecía en el sello. Después de 40 minutos conecté el último cable. Bien, dije levantándome, voy a arrancar el generador. Prepárense para el ruido. Giré la llave de encendido. El motor tosió, carraspeó y luego rugió a la vida. Las luces parpadearon y se encendieron. El alivio fue instantáneo, pero duró solo un segundo. Porque en el momento en que las luces se encendieron, escuchamos algo que nos heló a todos. Golpes. Docenas de ellos. Venían de todas direcciones. De los conductos de ventilación, de las tuberías, de las paredes mismas. Como si algo, muchos algo, estuvieran respondiendo al sonido del generador. Mateo levantó su rifle. Salgan. Ahora. No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Corrimos hacia la escalera, nuestras linternas rebotando enloquecidas. Detrás de nosotros los golpes se intensificaron y entonces escuché voces, múltiples voces, todas susurrando al unísono como un coro macabro. No pude entender las palabras, pero el tono era claro. Hambre, llamado, promesa. Subimos los escalones de 2 en 2, el pánico alimentando nuestras piernas. Uno de los hombres de Mateo, el que iba en la retaguardia, gritó. Me giré y lo vi siendo arrastrado hacia abajo por algo que no alcancé a ver completamente. Solo una mano pálida, con dedos demasiado largos, agarrando su tobillo. Sus gritos fueron cortados abruptamente. Mateo le disparó a lo que fuera que estaba en las sombras, el estampido del rifle retumbando en el estrecho espacio. Luego me agarró del brazo y me arrastró hacia arriba. Llegamos al nivel 1, y Mateo cerró de un golpe la puerta de la escalera, asegurándola con un pestillo. Desde el otro lado escuchamos arañazos, golpes y esas voces susurrantes. ¿Qué mierda era eso?, jadeó David, su rostro blanco como el papel. No lo sé, dije, aunque mentía. Sabía exactamente qué era. Eran infectados, pero no como los que habíamos visto antes. Estos eran diferentes, evolucionados. El walkie-talkie de Mateo crepitó. Mateo, aquí Sofía. Tenemos múltiples informes de ruidos en los conductos de ventilación. La gente está asustada. Mateo me miró esperando que yo dijera algo. ¿Pero qué podía decir? ¿Que nuestro refugio seguro era en realidad una trampa? ¿Que lo que fuera que vivía en los túneles había estado aprendiendo de nosotros, esperando el momento perfecto para atacar? Tomé el radio. Sofía, necesito que reúnas a todos en el atrio central, ahora, y que todos los hombres armados se posicionen en los puntos de acceso a los niveles inferiores. Hubo una pausa. Luego, su voz, más tensa que nunca. ¿Es tan malo como creo? Peor, dije. Subimos al nivel principal y encontramos el caos contenido. La gente se apiñaba en el atrio, sus voces elevándose en un murmullo ansioso. Los niños lloraban, las madres los apretaban contra sus pechos.
Los hombres sostenían lo que fuera que pudieran usar como armas. Tubos, cuchillos, bates de béisbol que alguien había salvado de una tienda deportiva. Carmen me encontró entre la multitud. «Lucas, ¿qué está pasando?». La abracé sintiendo cómo temblaba. «Van a atacar», dije en voz baja. «No sé cuándo, pero va a ser pronto». Ella me miró a los ojos buscando alguna señal de que estaba bromeando, pero no la encontró. «¿Qué hacemos?». Nos preparamos. Subí a una de las mesas improvisadas y levanté la voz. «Escuchen todos. Sé que están asustados. Yo también lo estoy, pero necesito que me escuchen con mucha atención». El murmullo se apagó. Cientos de ojos se clavaron en mí. Los infectados en los niveles inferiores están activos. Están organizándose, van a intentar subir. Pero este edificio fue diseñado para resistir terremotos, huracanes, cualquier cosa. Y va a resistir esto también. Pero solo si trabajamos juntos. Asigné tareas rápidamente. Las mujeres y los niños serían llevados al tercer piso, lo más lejos posible de los niveles inferiores. Los hombres capaces formarían barricadas en todas las escaleras y ascensores. Usaríamos cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Muebles, estanterías, autos que aún tenían combustible. Mateo organizó a sus hombres armados en equipos, cada uno cubriendo un punto de acceso diferente. El doctor Ramírez preparó una estación médica improvisada en una de las tiendas del tercer piso. Trabajamos durante horas, nuestros cuerpos empapados en sudor, nuestras manos sangrando de mover objetos pesados. Pero nadie se quejó. Todos sabían que nuestras vidas dependían de esto. Mientras ayudaba a empujar un auto hacia la barricada de la escalera mecánica, escuché un sonido que me hizo detenerme. Música. Venía de los altavoces del sistema de audio del centro comercial. Una canción pop antigua, distorsionada y lenta como un disco rayado. Pero nosotros no habíamos encendido ese sistema. Miré a Mateo. Él también lo había escuchado. «Están jugando con nosotros», dijo, su mandíbula apretada. La música se detuvo abruptamente. Y entonces una voz salió de los altavoces. Era gutural, fragmentada, pero inconfundiblemente humana. «Venir, casa, nuestra». Mi sangre se congeló. Todos en el atrio se quedaron paralizados. La voz repitió las palabras, más claro esta vez. «Venir, casa, nuestra». Y entonces risas. Múltiples voces riendo al unísono, una cacofonía horrible que resonó en todo el edificio. Alguien gritó. Luego otro. El pánico comenzó a extenderse como un incendio. «Cálmense», grité. «No dejen que los asusten. Eso es lo que quieren». Pero mis propias palabras sonaban huecas. Porque ¿cómo le dices a alguien que se calme cuando los monstruos del piso de abajo pueden hablar? Cuando pueden usar tu propia tecnología contra ti. Sofía tomó el control de la situación organizando a la gente, dirigiéndolos hacia el tercer piso. Carmen tomó a Mateo de la mano y siguió a la multitud. Mi hijo me miró por encima del hombro, sus ojos grandes y asustados. Le hice un gesto tranquilizador, aunque no sentía nada de calma. Mateo, el miliciano, se acercó a mí. «Necesitamos cortar la energía al sistema de audio». «Si cortamos la energía, perdemos las luces», respondí. «Y sin luces estamos ciegos». Él maldijo en voz baja. «Entonces, ¿qué hacemos? Defendemos y esperamos que sea suficiente». La noche cayó rápido. Las luces del atrio se atenuaron, alimentadas por el generador que apenas había logrado reparar. Mateo distribuyó a sus hombres en posiciones estratégicas, algunos en las barricadas de las escaleras, otros vigilando los conductos de ventilación, un puñado más patrullando el perímetro del tercer piso donde estaban los civiles. Yo me quedé en el segundo piso, cerca del borde del balcón que daba al atrio central. Desde aquí podía ver todo: las barricadas, las escaleras, los puntos de acceso. También podía ver las sombras que comenzaban a moverse en los niveles inferiores. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Había figuras arrastrándose en la oscuridad del nivel 1, justo fuera del alcance de la luz. Lentas, deliberadas, observando. El radio en mi cinturón crepitó. «Lucas, aquí David. Tengo movimiento en el sector B, nivel 1. ¿Disparo?» «No», dije rápidamente. «No dispares a menos que crucen la barricada. No quiero que sepan cuánta munición tenemos». «Entendido». Pasaron los minutos. Cada segundo se sentía como una hora. El silencio era peor que cualquier ruido, porque sabía que allá afuera, en la oscuridad, algo estaba esperando, planeando. Y entonces comenzó. No con un rugido ni con un ataque frontal. Comenzó con un clic. El sonido de las luces apagándose, una por una. Las lámparas del nivel 1 se extinguieron. Luego, las del nivel 2, como si alguien estuviera cortando el suministro eléctrico sistemáticamente. «Mateo», grité al radio,
Están cortando la energía. Lo sé, respondió. Mis hombres están encendiendo las linternas. Pero no vamos a durar mucho así. Sentí el pánico comenzar a trepar por mi garganta. Sin luces perdíamos nuestra ventaja. Los infectados estaban acostumbrados a la oscuridad. Nosotros no. Y entonces escuché el primer grito. Venía del nivel 1, cerca de la barricada del sector C. Uno de los hombres de Mateo. Su grito fue cortado a la mitad, reemplazado por el sonido de algo siendo arrastrado. Disparos, gritos, caos. «Todos a sus posiciones», rugió Mateo por el radio. «¡Están viniendo!». Corrí hacia el balcón y miré hacia abajo. Lo que vi me hizo trastabillar hacia atrás. Docenas de ellos, infectados, pero no como los que recordaba. Estos se movían con propósito, coordinación. Usaban los autos abandonados como cobertura. Trepaban las columnas con una agilidad escalofriante. Y en el centro de todos ellos había uno diferente, más grande, vestido con los jirones de un uniforme de seguridad. Me estaba mirando directamente. El supervisor. Así lo llamé en mi mente. No sé por qué, pero ese nombre se ajustaba. Había algo en la forma en que se paraba allí, completamente inmóvil mientras el caos estallaba a su alrededor, que me decía que él era diferente, que él era quien estaba orquestando todo esto. Su uniforme colgaba en jirones, manchado con algo oscuro que podría haber sido sangre o algo peor. Su piel era de un gris ceniciento, estirada sobre los huesos como pergamino. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, no eran los ojos blancos y muertos de un infectado común. Tenían un brillo, conciencia, reconocimiento. Me estaba estudiando de la misma manera que yo lo estudiaba a él. Y entonces hizo algo que me heló hasta la médula. Levantó una mano, lentamente, deliberadamente, y señaló hacia arriba, hacia el tercer piso, hacia donde estaban Carmen y Mateo. Mi hijo. El mensaje era claro. Sé dónde están. Agarré mi radio, mis manos temblando tan fuerte que casi lo dejó caer. Mateo, necesito refuerzos en el tercer piso ahora. Van a ir por los civiles. No esperé respuesta. Corrí hacia las escaleras. Las escaleras estaban llenas de personas intentando subir, empujándose unas a otras en su pánico. Yo iba en dirección contraria, abriéndome paso entre los cuerpos sudorosos y aterrorizados. «¡Muévanse! ¡Déjenme pasar!», gritaba, pero mi voz se perdía en el caos. Alguien me agarró del brazo. Era el doctor Ramírez, su rostro manchado de sangre que no era suya. «Lucas, tengo heridos en el segundo piso. Necesito ayuda». Después le grité, liberándome de su agarre. «Tengo que llegar al tercero». Continué subiendo, mis piernas ardiendo, mis pulmones gritando por aire. Detrás de mí escuchaba los disparos. Las explosiones de los rifles retumbaban en el atrio como truenos. Gritos, tantos gritos. Llegué al tercer piso y encontré a Sofía organizando una barricada improvisada con mesas y estanterías frente a la entrada de la escalera. «Ayúdame con esto», me gritó. Corrí hacia ella y entre los dos empujamos un estante pesado contra la puerta. Apenas lo habíamos asegurado cuando algo golpeó del otro lado. Un golpe tan fuerte que el estante se movió varios centímetros. «Dios mío», susurró Sofía. Otro golpe. Y otro. Lo que fuera que estaba del otro lado no se detenía. «¿Dónde están Carmen y Mateos?», pregunté, mi voz apenas audible sobre el ruido. Sofía señaló hacia el fondo del piso. «En la antigua tienda de electrónicos, con los demás niños». Corrí en esa dirección, esquivando personas que corrían en todas direcciones. La tienda de electrónicos había sido convertida en una especie de guardería improvisada. Los televisores que antes mostraban anuncios brillantes ahora estaban cubiertos con mantas para crear pequeños espacios privados donde las familias podían dormir. Encontré a Carmen agachada detrás del mostrador, con Mateo apretado contra su pecho. Otros niños estaban amontonados a su alrededor, sus rostros marcados por el terror. «Lucas», dijo Carmen cuando me vio, el alivio claro en su voz. Me arrodillé junto a ellos. «Están a salvo aquí. Tenemos la entrada barricada». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, sus ojos buscando los míos. No tuve que responder. Otro golpe retumbó desde la barricada, seguido por el sonido de madera astillándose. «No mucho tiempo. Necesito que tomes a Mateo y lo lleves al techo», le dije. «Hay una escalera de emergencia en la parte trasera del piso. Si las cosas se ponen peor, pueden subir y...» «¿Y qué?», me interrumpió. «¿Esperar en el techo hasta que nos mueran de sed? ¿Hasta que salten y nos alcancen?». Tenía razón. No había escape real. Solo retrasos. Un grito atravesó el aire. Me giré y vi que la barricada había cedido. El estante cayó con un estruendo y algo se deslizó a través del espacio. No era un infectado. Era una niña. O lo que quedaba de ella. No podía tener más de 10 años.
Su uniforme escolar estaba desgarrado y manchado. Su piel tenía ese mismo tono grisáceo que el supervisor. Pero lo peor eran sus ojos. Todavía había algo humano en ellos. Algo consciente. Miró alrededor de la habitación evaluando y entonces sus ojos se clavaron en los niños escondidos detrás del mostrador. Sonrió. Fue la cosa más horrible que he visto en mi vida, porque no era la sonrisa sin sentido de un monstruo. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. Sofía levantó un tubo de metal que había estado usando como arma. «¡Aléjate de ellos!», le gritó. La niña infectada ladeó la cabeza, como un perro escuchando un sonido distante. Y entonces habló. «Jugar», dijo, su voz quebrada y chirriante. «Quiero jugar», y se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible. No tuve tiempo de pensar, solo de actuar. Me lancé hacia ella interceptándola en el aire. Chocamos contra el suelo, el impacto expulsando todo el aire de mis pulmones. Ella era increíblemente fuerte para su tamaño. Sus dedos se clavaron en mis hombros, sus uñas rasgando la tela de mi camisa y la piel debajo. Su boca se abrió, revelando dientes amarillentos y afilados, y se inclinó hacia mi cuello. Pero antes de que pudiera morderme, Sofía estampó el tubo de metal contra su cráneo. El golpe produjo un sonido nauseabundo, como una sandía siendo aplastada. La niña se desplomó sobre mí, su cuerpo repentinamente inerte. Empujé su cadáver lejos, jadeando, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Carmen estaba gritando, los niños estaban gritando, y entonces escuché más ruidos desde la barricada. Más de ellos estaban viniendo. «Todos al techo, ahora», grité, poniéndome de pie. Sofía ayudó a Carmen a levantar a Mateo y juntos comenzamos a guiar a las personas hacia la escalera de emergencia en la parte trasera del piso. Pero había demasiadas personas y demasiado poco tiempo. A través del hueco donde había estado la barricada podía ver sombras moviéndose, acercándose, y esa risa, esa maldita risa en coro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Llegamos a la puerta de la escalera de emergencia y la abrí de un empujón. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro como una bofetada. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes a nuestro sufrimiento. Comencé a empujar a la gente hacia arriba. «Suban, no se detengan». Carmen iba delante con Mateo, ayudándolo a subir los escalones de metal. Sofía estaba detrás de mí, empujando a los rezagados. Cuando la última persona cruzó la puerta, miré hacia atrás. El tercer piso estaba lleno de ellos. Docenas, tal vez cientos. Se movían a través del espacio como una marea oscura, volcando muebles, destrozando todo a su paso. Pero no corrían. No se apresuraban, porque sabían que nos tenían acorralados. Cerré la puerta y la aseguré con la barra de metal que colgaba a un costado. No los detendría por mucho tiempo. Nada lo haría. Subí las escaleras, mis piernas apenas respondiendo. El techo era amplio y plano, cubierto con equipos de aire acondicionado y paneles solares que habíamos instalado hace un año para complementar el generador. El grupo se amontonaba en el centro lejos de los bordes. Niños llorando, adultos consolándolos. El olor a miedo era tan denso que casi podía saborearlo. Carmen me encontró en el borde del techo mirando hacia abajo. Desde aquí podía ver el atrio central, 3 pisos más abajo. Las luces parpadeaban, iluminando escenas de pesadilla. Cuerpos en el suelo, sangre en el mármol pulido. Y en el centro de todo el supervisor, todavía inmóvil, todavía mirando hacia arriba. Directamente hacia mí. «Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí», dijo Carmen, su voz temblorosa. «No hay salida», respondí. «Estamos rodeados». «¿Entonces qué? ¿Nos rendimos? ¿Esperamos a que suban y nos maten?» La miré. Había lágrimas corriendo por sus mejillas, brillando bajo la luz de la luna. «No voy a dejar que te toquen», dije. «Ni a ti ni a Mateo, lo juro». Ella se rió, un sonido amargo y roto. «¿Y cómo vas a evitarlo, Lucas? No eres un superhéroe. Eres solo un hombre». Tenía razón. Yo era solo un hombre. Un arquitecto que había pensado que podía construir un refugio seguro contra el fin del mundo. Pero había fallado. Este edificio, mi obra maestra, se había convertido en nuestra tumba. El walkie-talkie en mi cinturón crepitó. «Lucas, aquí Mateo». Su voz sonaba distante, llena de estática. «Estamos siendo superados en todos los frentes. Hemos perdido el primer y segundo piso. Nos estamos reagrupando en el atrio, pero no vamos a durar mucho». «¿Dónde estás?» «En el techo con los civiles». Silencio. Luego, «Entiendo. Fue un honor trabajar contigo, arquitecto». La transmisión se cortó. No, no podía terminar así. No después de todo lo que habíamos sobrevivido. Tenía que haber una forma, alguna manera de voltear la situación. Cerré los ojos obligándome a pensar. Los planos del edificio se desplegaron en mi mente como un mapa. Cada piso, cada habitación, cada conducto de ventilación. Y entonces lo vi.
Una posibilidad, pequeña, desesperada, pero una posibilidad al fin. Sofía, llamé. Ella se acercó, su rostro manchado de hollín y sangre. Necesito que mantengas a todos aquí. No dejes que nadie baje sin importar lo que escuchen. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Algo estúpido, respondí. Me dirigí hacia la puerta de la escalera de emergencia. Carmen me agarró del brazo. No vayas, por favor, quédate con nosotros. La abracé sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Tengo que intentarlo, susurré en su oído. Si no hago nada, todos morimos. Al menos así tenemos una oportunidad. Me liberé de su agarre antes de que pudiera objetar y empujé la puerta. Del otro lado escuché ruidos, rasguños, golpes, pero todavía no habían roto la barricada. Bajé las escaleras silenciosamente, mi corazón martillando en mi pecho. Tenía un plan. Era una locura. Probablemente me mataría. Pero si funcionaba podríamos tener una oportunidad, solo una. El plan era simple en teoría, imposible en práctica. El edificio tenía un sistema de gas natural que alimentaba los restaurantes en la planta baja. Cuando el apocalipsis comenzó, cerramos las válvulas principales para evitar fugas, pero las tuberías todavía estaban llenas de gas. Si pudiera llegar a la sala de control en el nivel 1 y abrir todas las válvulas a la vez, el gas llenaría los niveles inferiores. Luego, todo lo que necesitaría sería una chispa, una explosión, suficiente para colapsar los pisos inferiores y sellar a los infectados en los túneles para siempre. Por supuesto, también destruiría gran parte del edificio, pero si lo cronometraba correctamente, podríamos evacuar a los supervivientes al techo antes de que todo explotara. Era un plan terrible, pero era el único que tenía. Llegué al tercer piso y encontré la barricada en la puerta de la escalera destruida. Los infectados habían pasado. Podía escucharlos más adelante, arrastrándose por los pasillos, buscando. Me apreté contra la pared y me moví lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi respiración sonaba ensordecedora en mis propios oídos. Cada paso era una agonía de anticipación, esperando que una mano me agarrara, que unos dientes se hundieran en mi carne. Pero llegué a las escaleras principales sin ser detectado. Miré hacia abajo. El atrio era un matadero, cuerpos por todas partes. No podía ver a Mateo ni a ninguno de sus hombres, solo infectados, cientos de ellos. Y en el centro, el supervisor, todavía observando. Bajé las escaleras pegado a la pared paso a paso. Un infectado pasó junto a mí, a menos de 1 metro de distancia, pero no me vio. Estaba demasiado ocupado arrastrando algo, alguien, hacia la oscuridad. Aparté la mirada. No podía permitirme pensar en eso ahora. Llegué al primer piso y me dirigí hacia la entrada de las escaleras de servicio que llevaban al nivel 1. La puerta estaba abierta colgando de una bisagra rota. Bajé lentamente, mis manos temblando tan fuerte que tuve que aferrarme a la barandilla. La sala de control de gas estaba al fondo del nivel 1, pasando la sala del generador. Llegué allí sin encontrar resistencia. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura estaba rota. La empujé y entré. El interior era un caos de tuberías, válvulas y medidores. Encontré el panel de control principal y examiné las válvulas. Había 8 en total, cada una controlando una sección diferente del edificio. Las giré todas a la posición abierta. Inmediatamente escuché el silbido del gas escapando. El olor era penetrante, dulzón. Me mareé casi instantáneamente. Tenía que salir de aquí. ¡Rápido! Me giré para irme y me encontré cara a cara con el supervisor. Había entrado sin hacer ruido. Estaba a menos de 2 metros de distancia, bloqueando la única salida. Nos miramos el uno al otro. Su rostro era una máscara de piel estirada sobre hueso, pero sus ojos, había inteligencia allí, curiosidad y algo más. Reconocimiento. ¿Por qué?, pregunté, mi voz saliendo como un susurro ronco. ¿Por qué hacer esto? Este era tu hogar también. El supervisor ladeó la cabeza estudiándome. Luego, lentamente, abrió la boca. Esperaba que saliera ese susurro gutural que había escuchado antes, pero en cambio habló con claridad, con una voz que alguna vez fue humana. Casa, dijo. Nuestra casa. Ustedes invadieron. Me quedé helado. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Invadimos? Nosotros éramos los que habíamos sellado los túneles, los que habíamos construido un refugio aquí. Pero entonces entendí. Para ellos, para los infectados que habían estado viviendo en la oscuridad de los túneles durante años, este edificio era su territorio. Nosotros éramos los intrusos. No tiene que ser así, dije tratando de mantener mi voz firme. Podemos compartir. Ustedes se quedan abajo, nosotros arriba. El supervisor sonrió. Fue horrible. No, dijo simplemente, y se lanzó hacia mí. No tuve tiempo de esquivarlo.
Su cuerpo chocó contra el mío y ambos caímos al suelo. Sus manos se cerraron alrededor de mi cuello, apretando. No podía respirar. Mis pulmones ardían. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Mis manos tantearon desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa. Mis dedos encontraron algo frío y metálico, una llave inglesa. La agarré y la estrellé contra el costado de su cabeza con toda la fuerza que pude reunir. Él se tambaleó, su agarre aflojándose. Golpeé de nuevo, y de nuevo, hasta que finalmente se desplomó a un lado. Me levanté jadeando, mi garganta en llamas. El supervisor estaba en el suelo, inmóvil, pero no muerto. Podía ver su pecho subiendo y bajando. Tenía que irme. Ahora. Salí corriendo de la sala de control. El olor a gas persiguiéndome. El nivel 1 estaba lleno de infectados ahora. Habían olido el gas y estaban confundidos, desorientados. Usé su confusión para deslizarme entre ellos, moviéndome lo más rápido que me atrevía sin llamar la atención. Llegué a las escaleras y subí, mis piernas apenas respondiendo. Cada respiración era agonía. Mi garganta estaba tan hinchada que apenas podía pasar aire. Llegué al atrio y me detuve. Tenía que encontrar algo para encender. Una chispa. La pistola. Todavía tenía la pistola con 4 balas. Si disparaba hacia el nivel inferior, la chispa del disparo podría ser suficiente para encender el gas. Pero tenía que estar lo suficientemente cerca para asegurar que la chispa llegara, y lo suficientemente lejos para no morir en la explosión. Me arrastré hacia el borde del balcón del primer piso mirando hacia abajo al nivel 1. Los infectados seguían allí, moviéndose erráticamente. Saqué la pistola, mis manos temblando, apunté hacia abajo, y entonces escuché una voz detrás de mí. «No lo hagas». Me giré. Era Mateo, el jefe de la milicia. Estaba cubierto de sangre, su rifle desaparecido, pero todavía vivo. «Tienes que hacerlo», dijo acercándose. «Si disparas hacia allá, todo el edificio va a explotar. Todos vamos a morir». «No todos», respondí. «Los que están en el techo tienen una oportunidad. Si colapso los pisos inferiores, sella a los infectados abajo. Pueden bajar y salir por las entradas principales». «¿Y nosotros?», preguntó señalándose a sí mismo. «Los que estamos aquí, no vamos a sobrevivir de todas formas», dije. La verdad cruda y simple. Mateo me miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Hazlo», dijo. «Salva a los que puedas». Levanté la pistola de nuevo apuntando hacia el nivel 1. Mi dedo se cerró alrededor del gatillo. «Por lo que vale», dijo Mateo detrás de mí. «Hiciste un buen trabajo, arquitecto. Nos mantuviste vivos más tiempo del que nadie pensó posible». No respondí. No confiaba en mi voz. Apreté el gatillo. El disparo retumbó en el atrio. La bala atravesó el aire y golpeó una de las columnas de metal en el nivel 1. Hubo una chispa. Y entonces, el mundo explotó. La explosión fue como el final de todo. Una pared de calor y luz me golpeó, lanzándome hacia atrás. Escuché el rugido ensordecedor del fuego consumiendo el gas, el crujido del metal retorciéndose, el estruendo del concreto colapsando. Caí pesadamente, el aire expulsado de mis pulmones. El edificio entero se sacudió. Grietas aparecieron en el techo sobre mí. Polvo y escombros llovieron. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. Podía sentir el calor de las llamas abajo, creciendo, subiendo. Iba a morir aquí. Después de todo lo que había hecho para mantener a todos con vida, iba a morir en mi propia trampa. Cerré los ojos esperando el final, y entonces sentí manos agarrándome, arrastrándome. Abrí los ojos y vi a Mateo tirando de mí hacia las escaleras. «No voy a dejarte morir, maldito arquitecto», gritaba sobre el rugido del fuego. Subimos las escaleras juntos, medio corriendo, medio trepando. Detrás de nosotros el fuego seguía creciendo. El primer piso colapsó con un estruendo que hizo temblar mis huesos. Luego el nivel 1. Los gritos de los infectados atrapados abajo eran horribles, incluso sobre el rugido de las llamas. Llegamos al segundo piso. Luego al tercero. Las escaleras de emergencia al techo estaban justo adelante. Empujamos la puerta y salimos al aire nocturno. Carmen corrió hacia mí, con Mateo aferrado a su falda. «Lucas, pensé que habías muerto». La abracé sin importarme el dolor en mi cuerpo. «Todavía no», dije. Detrás de nosotros, el edificio continuaba colapsando. Grandes secciones del atrio se derrumbaban, arrastrando los pisos superiores con ellos. «Tenemos que salir del techo», gritó Sofía. «Este piso va a caer también». «Las escaleras de emergencia externas», dije, señalando hacia el lado norte del edificio. «Llevan directamente a la calle». Comenzamos a mover a la gente en esa dirección, guiándolos por el borde del techo colapsante. El metal gemía y se retorcía bajo nuestros pies. Algunos paneles solares se deslizaron y cayeron al vacío.
Una mujer tropezó y casi cae, pero la agarré en el último segundo, tirando de ella de vuelta a la seguridad. Llegamos a las escaleras de emergencia externas. Era una estructura de metal que bajaba por el costado del edificio, diseñada para evacuaciones. Comenzamos a bajar, uno por uno. Los niños iban primero, ayudados por los adultos. Carmen llevaba a Mateo, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras bajaban. Yo fui el último en bajar. Desde arriba miré mi obra maestra ardiendo. Las llamas lamían el cielo nocturno, iluminando la ciudad en ruinas a nuestro alrededor. Toda esa seguridad, todo ese lujo, todo convertido en cenizas. Bajé las escaleras, cada paso un recordatorio de mi fracaso. Llegamos a la calle y nos alejamos del edificio ardiente. El grupo se reunió en el estacionamiento vacío, mirando hacia atrás mientras el centro comercial colapsaba sobre sí mismo. El sonido era apocalíptico, como si el mundo mismo se estuviera rompiendo. Y entonces finalmente silencio. Las llamas seguían ardiendo, pero el colapso se había detenido. Los pisos superiores, del tercero hacia arriba, todavía estaban en pie, aunque dañados. Pero los niveles inferiores, los túneles, todo estaba sellado bajo toneladas de escombros. Los infectados estaban atrapados, para siempre. Lo lograste, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Lo sellaste, pero no se sentía como una victoria. Miré a mi alrededor. Habíamos comenzado con más de 300 personas en ese edificio. Ahora quedábamos tal vez 150. La mitad de nuestra comunidad había muerto, y nuestro hogar había sido destruido. Carmen se acercó y tomó mi mano. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Miré la ciudad a nuestro alrededor, las ruinas, la oscuridad, y en algún lugar allá afuera, probablemente más infectados, más peligros, pero también posibilidades. Sobrevivimos, dije. Eso es lo que hacemos. Sobrevivimos. El doctor Ramírez comenzó a organizar a los heridos, clasificándolos por severidad. Sofía empezó a hacer un inventario de lo que habíamos logrado salvar. Mateo, el jefe de la milicia, reunió a sus hombres restantes y comenzó a establecer un perímetro. La vida continuaba. Siempre lo hacía, incluso en el fin del mundo. Me senté en el bordillo de la calle, mi cuerpo finalmente cediendo al agotamiento. Carmen se sentó junto a mí, con Mateo dormido en su regazo. ¿Crees que alguna vez volveremos a estar seguros?, preguntó. Miré el edificio ardiendo, mi obra maestra destruida. No lo sé, admití, pero estaremos juntos. Y eso tiene que ser suficiente. Las horas pasaron. El fuego eventualmente se consumió a sí mismo, dejando solo brasas humeantes y esqueletos de acero retorcido. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de rosa y naranja. Debería haber sido hermoso, pero solo me recordaba la sangre. Me puse de pie, mis articulaciones protestando. Tenía trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer. Reuní a los líderes supervivientes. Sofía, Mateo, el doctor Ramírez, algunos otros que habían demostrado ser capaces durante la crisis. Necesitamos un plan, dije. No podemos quedarnos aquí. Los infectados podrían haber escapado por otras rutas, y hay otras hordas en la ciudad. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó alguien. Norte, dije, recordando los viejos informes de radio que habíamos escuchado años atrás. Se rumoreaba que había comunidades establecidas cerca de la frontera, colonias de supervivientes con defensas reales. Eso es a cientos de kilómetros, objetó Mateo. Con niños y heridos tomaría semanas. Entonces será mejor que empecemos a movernos, respondí. Organizamos la marcha rápidamente. Los que podían caminar cargaban a los que no podían. Formamos una columna larga y serpenteante, moviéndonos por las calles vacías de la Ciudad de México. Pasamos junto a autos abandonados, edificios derrumbados, cadáveres que habían estado pudriéndose durante años. El olor era horrible, pero nos acostumbramos. Te acostumbras a todo eventualmente. Carmen caminaba junto a mí, con Mateo entre nosotros tomando nuestras manos. Había perdido su inocencia en esa noche. Todos la habíamos perdido, pero seguía vivo. Eso era lo único que importaba. Mientras caminábamos, miré hacia atrás una última vez. El centro comercial todavía humeaba en la distancia, una ruina negra contra el cielo de la mañana. Mi catedral de cristal, mi fracaso, pero también mi lección. No puedes construir muros lo suficientemente altos para mantener fuera al mundo. No puedes crear una burbuja de seguridad que dure para siempre. Todo lo que puedes hacer es seguir adelante, seguir sobreviviendo y esperar que sea suficiente. Caminamos durante días, semanas. Perdimos más gente en el camino, algunos por enfermedad, otros por ataques de infectados vagabundos. Algunos simplemente se rindieron y se quedaron atrás, pero la mayoría continuó, porque eso es lo que los humanos hacen. Continuamos. Eventualmente llegamos a un asentamiento cerca de Monterrey.
Era pequeño, pobre, nada como el lujo del centro comercial, pero tenía muros, tenía gente, tenía vida. Nos aceptaron, aunque con reservas. Recursos adicionales eran siempre un problema, pero manos adicionales para trabajar eran valiosas. Me asignaron a ayudar con las fortificaciones. Irónico, supongo. El arquitecto que no pudo salvar su propia fortaleza ahora construyendo otra. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no habría falsa sensación de seguridad, solo realismo, preparación. Una noche, semanas después de nuestra llegada, no podía dormir. Me paré en las murallas del asentamiento mirando hacia la oscuridad y pensé en el supervisor, en esa mirada de reconocimiento en sus ojos, en sus palabras, nuestra casa. ¿Qué tan humanos seguían siendo realmente los infectados? ¿Y qué tan diferentes éramos nosotros de ellos? Ambos luchando por territorio, ambos dispuestos a matar para proteger lo nuestro. La única diferencia era que nosotros todavía podíamos justificar nuestras acciones. Todavía podíamos decirnos a nosotros mismos que éramos los buenos. Pero en la oscuridad, con la sangre todavía bajo mis uñas, esa distinción parecía muy pequeña. ¿No puedes dormir? Era Carmen, envuelta en una manta, acercándose por detrás. No, admití. Sigo pensando en todo lo que perdimos, en todos los que murieron. Ella se paró junto a mí, mirando hacia la misma oscuridad. También pienso en ellos, pero también pienso en los que salvaste, en Mateo, en mí, en Sofía y los demás. Sigues viendo tu fracaso, pero yo veo tu éxito. ¿Cómo puedes decir eso?, pregunté. La mitad de ellos murieron, y la mitad sobrevivió, respondió. Gracias a ti. Gracias a tu plan loco y desesperado. Si no hubieras hecho nada, todos habríamos muerto. Quería creerle, realmente quería. Pero el peso de esas muertes todavía me aplastaba. Los meses pasaron. El asentamiento creció. Más supervivientes llegaban, atraídos por los rumores de seguridad. Construimos más muros, más casas. Establecimos granjas y sistemas de recolección de agua. Lentamente, algo parecido a la normalidad comenzó a emerger. Mateo comenzó a ir a la escuela improvisada que habían establecido. Carmen encontró trabajo en los huertos. Yo pasaba mis días construyendo y reparando, manteniendo las defensas fuertes. Y en las noches, cuando todos dormían, subía a las murallas y vigilaba la oscuridad, porque sabía que allá afuera, en algún lugar, había más de ellos, más infectados, más supervisores, evolucionando, aprendiendo, esperando. Un día llegó un grupo de exploradores con noticias perturbadoras. Habían encontrado señales de actividad infectada coordinada a unos 50 kilómetros al sur. Movimientos organizados, estructuras construidas. Era como si estuvieran estableciendo sus propios asentamientos. El consejo del asentamiento se reunió para discutir qué hacer. Algunos querían enviar un grupo de ataque para eliminar la amenaza. Otros querían mudarse, encontrar un lugar más seguro. Yo me senté en silencio durante la mayor parte de la discusión, escuchando argumentos de ambos lados. Finalmente, el líder del asentamiento, un hombre mayor llamado García, se volvió hacia mí. Lucas, tú has luchado contra ellos. Has visto lo que pueden hacer. ¿Qué opinas? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Pensé en el supervisor, en esa mirada de inteligencia, en sus palabras. Creo, dije lentamente, que estamos cometiendo un error al pensar en ellos como monstruos sin mente. Son más que eso. Están evolucionando, aprendiendo. Y si no somos cuidadosos, nos superarán. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó García. Aprender de ellos también, adaptarnos y prepararnos para el día en que eventualmente vengan por nosotros, porque vendrán. Es solo cuestión de tiempo. La reunión terminó sin una decisión clara, pero mis palabras habían plantado semillas de preocupación. En los días siguientes aumentamos las patrullas, reforzamos las defensas, entrenamos a más personas en combate. El asentamiento se volvió menos un refugio y más una fortaleza, y yo seguía vigilando, siempre vigilando, porque había aprendido la lección más dura de todas en ese centro comercial. No hay tal cosa como la seguridad verdadera, no en este mundo. Solo hay supervivencia y la disposición constante de luchar por ella. Una noche, semanas después, mientras estaba de guardia en las murallas, vi algo en la distancia, una figura solitaria, parada en el borde del alcance de luz de nuestras antorchas. No se movía, solo observaba. Agarré mi rifle y apunté, mi corazón acelerándose. Pero antes de que pudiera disparar, la figura se giró y desapareció en la oscuridad, pero no antes de que viera su perfil. El uniforme desgarrado, la postura rígida. El supervisor había sobrevivido y me había encontrado. Bajé el rifle lentamente, mis manos temblando. No le dije a nadie lo que había visto. ¿Qué podría decir?
que el monstruo que pensaba que había matado estaba vivo y nos estaba vigilando, causaría pánico. Y pánico era lo último que necesitábamos. Pero esa noche, cuando volví a nuestra pequeña casa y me acosté junto a Carmen, no pude dormir. Seguía viendo esos ojos, esa mirada de reconocimiento, como si me conociera, como si hubiera estado esperando este momento, como si todo hubiera sido parte de un plan más grande que no podía comprender. Y me pregunté, mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando la respiración suave de mi familia, si realmente habíamos escapado, o si simplemente habíamos retrasado lo inevitable, si el supervisor era solo el primero, el precursor de algo más grande, una nueva evolución, una nueva amenaza, y si todo lo que habíamos construido, estos muros, estas defensas, esta frágil ilusión de seguridad, sería suficiente cuando finalmente vinieran. No tenía respuestas, solo preguntas y miedo, tanto miedo. Esa noche apenas dormí. Cada sonido fuera de la casa me hacía saltar. El silencio solo era interrumpido por el rumor lejano del viento y por esos crujidos extraños en las paredes, como si el asentamiento respirara. A veces me preguntaba si la paranoia me mantenía vivo o solo me destruía más lentamente. Cuando la madrugada empezó a pintar la muralla de un azul pálido, me levanté. Carmen seguía despierta, mirando el techo sin pestañear, y Mateo dormía por fin de lado, abrazando una muñeca improvisada hecha con restos de tela. No hablé, no había que hacerlo. Los dos sabíamos que la calma era frágil y todo podía cambiar en minutos. Me dediqué ese día a inspeccionar el perímetro. Caminé despacio por las murallas, tocando cada piedra, revisando cada parche de soldadura, buscando grietas, buscando señales de que algo o alguien había intentado colarse. Las huellas de los infectados eran famosamente difíciles de distinguir. Su forma de moverse, sigilosa pero errática, dejaba rastros que parecían mitad animales, mitad humanos. Encontré marcas frescas cerca de una alcantarilla tras la barda sur, arañazos profundos, 3 líneas paralelas, demasiado uniformes para ser de animales. Me agaché y aspiré el aire. Olía a humedad, pero también a algo ácido como ropa quemada y carne vieja. Apunté el hallazgo en mi libreta con la letra temblorosa y seguí adelante, sintiendo la presión constante en el pecho. La vida en el asentamiento había traído rutinas nuevas, pero ninguna era realmente tranquilizadora. Los turnos de vigilancia eran largos y agotadores. Los que no podían combatir ayudaban en los jardines, moviendo tierra y cuidando los huertos de lechuga y maíz. Me gustaba unir los turnos de vigilancia nocturna, más por necesidad que por valentía. Mientras los demás descansaban, yo recorría los pasillos junto a García y 2 chicos nuevos con apenas 16 años. Sus ojos eran demasiado grandes para sus caras, marcados por el miedo y la falta de sueño, y me pregunté si alguna vez podrían olvidarlo todo, si tuvieran suerte de vivir lo suficiente. El supervisor, ese recuerdo vuelto obsesión, se instaló en mi cabeza, impidiéndome pensar con claridad. Cada sombra en el horizonte era él. Cada rostro extraño, cada ruido en la noche me hacía esperar verlo ahí, vestido con los jirones de ese uniforme que se volvía casi un estandarte de horror. Soñaba con él y cuando despertaba no recordaba los detalles, solo la sensación viscosa de haber estado vigilado, analizado, juzgado. Me preguntaba qué quería realmente. ¿Venganza? ¿Recuperar territorio? ¿Mirar qué tan débiles nos habíamos vuelto en nuestra supuesta paz? Me agobiaba la idea de enfrentar a una mente detrás del monstruo, de tener que intuir estrategias y no solo sobrevivir a arremetidas bruscas. Durante la mañana un grupo de exploradores regresó corriendo. Un niño de unos 10 años, Eduardo, sangrando de una herida superficial en la pierna. Los infectados no le habían mordido, lo habían perseguido y obligado a caer sobre una pila de escombros. Eso me inquietó. Se me acercó Sofía, la única con energía para mantener la compostura. Intentaron forzarlo hacia la zona de cloacas, susurró. Intentaron encerrarlo. Pensé en las colmenas organizadas, en los túneles del centro comercial. No era suerte. Experimentaban con nosotros, probando nuestros movimientos, nuestros puntos flacos. Era una guerra sin frente definido. Los infectados ya no solo cazaban, actuaban como ejército. Ese día todos los líderes se reunieron al mediodía. Mientras el sol golpeaba los huertos y el aire se llenaba de polvo, discutimos qué hacer con esa nueva señal de inteligencia. García proponía reforzar los drenajes. Sofía sugería trasladar a los niños a casas más centrales, lejos de las alcantarillas y las bardas. Yo impulsé patrullas inesperadas, más turnos rotativos y trampas con sensores acústicos improvisados. Era rudimentario, pero mejor que nada. La realidad era simple. La amenaza que creíamos enterrada no había muerto. Faltaban recursos, faltaban respuestas.
Nadie confiaba plenamente en que algo tan macabro pudiera pensar o planear, pero las pruebas estaban ahí, frescas y oscuras. Esa misma tarde, mientras intentaba reparar una cerca eléctrica, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Algo me estaba mirando. Volteé varias veces, pero solo vi casas sumidas en silencio y patios con ropa secándose en tendederos improvisados. La sensación persistía, y cuando el viento cambió de dirección, traje el olor a quemado, a metal oxidado y carne descompuesta que tanto temía. En el aire flotaba una extraña energía, una presión invisible que tensaba todo mi cuerpo. Seguí trabajando, rezando porque las sensaciones fueran solo producto del desgaste, pero la tensión seguía creciendo, como si el peligro estuviera justo detrás de cada sombra. Por la noche la lluvia comenzó. Era agua pesada, casi tibia, que caía y convertía el barro en una trampa para los pies cansados. Me refugié bajo un trozo de techo plástico junto a la barda principal. Vi a Mateo, mi hijo, jugando con otros niños en un charco. Se reía, ajeno por un momento a la tragedia que era nuestro mundo. Quise acercarme, abrazarlo, decirle que haría todo por protegerlo, pero el deber me ataba a la vigilancia. Desde ese punto, observé cómo la vida intentaba seguir adelante, incluso cuando el miedo era tan denso como la humedad. Vi a Carmen hablar con Sofía, ambas con el gesto serio, compartiendo soluciones y miedos. Sabía que intentaban mantener la esperanza, pero todo el mundo entendía que las cosas estaban cambiando otra vez. Cerca de la medianoche, uno de los sensores improvisados activó una alarma tenue. Corrí hacia el sector sur, junto con García y 2 guardias armados. Era una zona de drenaje que habíamos reforzado apenas hacía 2 días. La tapa estaba abierta. El olor era insoportable. Gases, residuos y un tufo animal. Bajamos linternas en la oscuridad y solo vimos agua sucia removida con fuerza. Nadie se atrevió a descender de inmediato. El silencio nos envolvió durante un largo minuto. La tensión en ese túnel era tan real que sentía la garganta cerrarse, el pecho apretarse de manera dolorosa, como si el aire tuviera peso. García sugirió que volviéramos al amanecer con más hombres. Accedí, aunque eso significara no dormir nada esa noche. Regresando a casa me detuve en el patio principal y miré hacia el cielo. ¿Cuánto tiempo más podríamos resistir? La humanidad de todos parecía reducirse con cada día. Le pregunté a Carmen si alguna vez pensaba en rendirse. Ella solo me miró con sus ojos acostumbrados al dolor y respondió: «No hay donde rendirse, Lucas. No existe una fuera». Me quedé masticando sus palabras hasta que el insomnio finalmente cedió y desperté de golpe con los primeros rayos del sol y el chillido de una alarma. La alarma provenía del mismo drenaje. Esta vez reunimos a todos los guardias, incluso los más jóvenes. Bajamos armados con linternas y palos improvisados, listos para cualquier cosa. El agua seguía agitada, pero ahora flotaba algo extraño. Fragmentos de tela azul oscura, como uniformes. Uno de los jóvenes lo sacó con la punta de un palo y se echó atrás cuando vio que todavía olía a desecho humano. Pero lo que más me inquietó fue que esa prenda tenía un nombre bordado: J. Sánchez. Era el apellido de una mujer que había desaparecido del asentamiento hacía unas semanas. Pensamos que se había ido al norte, que no podía soportar más. Pero ahora esa prenda estaba allí, sucia, mezclada con agua estancada y secreciones, como una especie de mensaje. Esa noche reunimos a los líderes de nuevo. Mateo, García, Sofía y yo discutimos cómo podrían estar comunicándose los infectados. ¿Será posible que experimenten con secuestrar gente para aprender más de nosotros? ¿Están intentando copiar nuestras rutinas, nuestro sistema? Puede parecer paranoia, pero cada vez había más evidencia de que los infectados intentaban replicar algo de la vida humana. Nos acechaban, probaban nuestras defensas y ahora parecía que intentaban secuestrar personas. Decidimos cambiar las rutas de patrulla, no repetir horarios y sobre todo mantenernos alerta cerca de zonas húmedas. Nadie lo dijo, pero todos pensaban en el supervisor. Los siguientes días pasaron en una tensa espera. Cada noche sentíamos golpes debajo del suelo, como si algo intentara abrirse paso por el sistema de drenajes. Intentamos dormir, pero los nervios nos impedían descansar. Carmen cocinaba arroz y frijoles en la cocina común, mientras Sofía y yo planeábamos nuevas trampas usando botellas, cuerdas y cualquier cosa que pudiera alertarnos antes de que los infectados llegaran muy cerca. El clima se volvió más húmedo. La atmósfera era casi de asfixia, como si el aire estuviera saturado por la podredumbre y el miedo. Mis manos temblaban por el estrés y el cansancio. A veces sentía que perderíamos pronto la batalla contra lo invisible. Un amanecer, los perros del asentamiento comenzaron a ladrar frenéticamente hacia el oeste. Salimos corriendo y vimos, a unos metros de la barda, una figura de pie en medio de la bruma. Estaba descalzo, con el cuerpo cubierto de heridas antiguas y el uniforme policial desgarrado.
Era imposible confundirlo. El supervisor había vuelto. Nadie se movió. Nadie disparó. Permaneció allí por minutos, observándonos como si estuviera evaluando nuestro estado. Dio 2 pasos adelante y levantó la cabeza, como esperando algo. García le apuntó con el rifle, pero sus manos temblaban demasiado. La figura dio media vuelta y se adentró en la niebla. Yo lo vi irse y sentí el mismo escalofrío visceral del primer encuentro. Me tomé el resto del día organizando las defensas y planeando patrullas nocturnas. Pero el miedo de que el supervisor estuviera cerca era insalvable. Carmen preparó una manta y sentó a Mateo cerca de nosotros, sin dejarlo ir a jugar fuera del perímetro sin escolta. Observé a mi hijo con una sensación de impotencia. El mundo al que debía enseñarle ya era irrecuperable y hostil. Por la tarde, ayudé a Sofía a instalar un nuevo tipo de trampa con latas y piedras, rudimentaria pero efectiva. El simple hecho de preparar defensas era una forma de no perder la esperanza. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, una de las trampas se activó. Corrí, junto con García y Sofía, hasta el límite sur del asentamiento. Encontramos uno de los drenajes abierto y una silueta encorvada dentro, apenas visible. Apunté mi linterna y solo vi ojos brillando en la oscuridad, observando. Alguien, o algo, susurró nuestro nombre. Mi nombre, Lucas. La voz era irreconocible, distorsionada, imposible de identificar. El supervisor. Sofía levantó el arma y disparó, pero la figura desapareció en el túnel. La adrenalina nos dejó sudando frío. Volvimos al patio principal, donde el resto solo había escuchado el disparo y corría a reunir a sus familias. Nadie pudo dormir esa noche. Al alba, los exploradores revisaron el túnel y encontraron marcas frescas de manos en el barro, demasiado grandes para ser de un niño. No había cuerpos. No había rastros evidentes aparte de esos surcos. García sugirió sellar el drenaje con cemento armado, pero sabíamos que solo era otra solución temporal. Los infectados siempre encontraban puntos débiles. Era como si aprendieran algo nuevo con cada intento frustrado. Esa idea me atormentaba. El enemigo perfeccionando sus estrategias, alimentándose nuestra rutina. Había que pensar y actuar como ellos. Aproveché el día para reparar herramientas y revisar los sensores. El miedo me mantenía alerta, pero también estaba agotándome poco a poco. Observé a Sofía dar instrucciones a los demás. Su pragmatismo era un salvavidas. Siempre encontraba una forma, aunque fueran pequeñas acciones. Nos pasamos la tarde reforzando ventanas, cambiando rutas de vigilancia y asegurando provisiones. El asentamiento se había convertido en una versión más tensa, más pequeña de lo que fue el centro comercial. Una burbuja de resistencia, llena de seres humanos cansados y atentos a cada vibración en el suelo. La noche llegó fría y clara después de la tormenta. Mateo se acurrucó entre Carmen y yo bajo varias mantas. El silencio se volvió opresivo, como si la ciudad entera hubiera dejado de respirar. En algún momento escuché lo que parecía un lamento bajo, casi humano, lejos y profundo, que no podía ser viento ni animal alguno. No quise despertar a nadie. Me quedé inmóvil sintiendo el sudor frío correrme por la frente y al mismo tiempo queriendo que todo fuera solo pesadilla. Sabía que el supervisor seguiría allí, esperando el momento de atacar nuevamente. Al día siguiente algo cambió. La tensión no solo estaba en el aire, sino también en los rostros de todos. Las patrullas regresaron reportando menos rastros en los drenajes, menos marcas frescas de actividad. Eso debería haber sido un alivio, pero para mí solo significaba que estaban preparando algo. Es inquietante darse cuenta cuando el enemigo, alguien que pensaba reducido al instinto, sabe esperar el momento justo. Vi a los niños jugar en el patio principal, vigilados por adultos en cada esquina, y sentí una oleada de culpa tan fuerte como aquella la primera vez que pensé que tal vez proteger tanto a los nuestros solo los volvió frágiles. Mi hijo, con su camiseta manchada de barro y ojos cansados, aún podía reír por momentos. Yo no. Le pedí a Sofía que reuniera al consejo por la tarde. Entramos en la pequeña casa de concreto que hacía de centro de mando, y nuestra reunión transcurrió más como una sesión de terapia compartida. García quería aumentar las guardias armadas. Sofía presionaba para mover a los más vulnerables al núcleo del asentamiento, y algunos sugerían quemar los túneles, aunque nadie tenía el valor o los recursos. Nadie mencionó al supervisor, pero su nombre callado flotaba entre nosotros como un espectro. Decidimos mantener la rutina, no mostrar miedo, pero todos sabíamos que era cuestión de tiempo. Aquella noche el clima era tan pesado que apenas se podía respirar. Dormimos mal, todos en la misma casa, entre colchones amontonados y armas listas junto a las puertas. Un estrépito nos despertó en plena madrugada. Un poste del cerco perimetral se vino abajo sin aviso. Corrimos con linternas encendidas, armas desenfundadas entre el barro resbaloso.
Encontramos el poste caído y el alambre enrollado con cuidado a un lado, como si alguien o algo hubiese querido abrir una puerta pequeña y específica solo para cerrarla después. No vimos a ningún infectado, ni un rastro tangible, pero el mensaje era claro. Sabían exactamente cómo manipular nuestras defensas y decidieron mostrárnoslo. Volvimos adentro en silencio, inquietos, algunos temblando de frío y miedo. Nadie quiso dormir después de eso. Me senté en la mesa con las manos inmóviles, repasando mentalmente los planos de defensa, buscando un patrón, una lógica. Pero lo único que encontraba era esa sensación de vulnerabilidad, esa sospecha cada vez más fuerte de que tarde o temprano nos iban a superar. Cuando salió el sol revisamos la zona del poste caído. Solo había marcas de barro y surcos extraños, huellas humanas, pero demasiado grandes y distorsionadas. Sofía se acercó sin decir nada y juntos tapamos el hueco, clavando una viga improvisada. Era inútil. Se sentía como poner una curita en una herida mortal. Esa mañana, antes de que la gente se despertara completamente, empecé a notar ausencias. 2 jóvenes no respondían al llamado del desayuno. Alguien los vio por última vez durante el turno de la madrugada, cerca del sector del drenaje. Hicimos una búsqueda rápida y solo hallamos rastros de arrastre en el barro, restos de ropa y de nuevo esa sensación de que jugaban con nosotros. Reuní a los demás e hice lo que ya era costumbre. Prometí que estaríamos alerta, que reforzaríamos rondas, que no dejaríamos a nadie solo. Nadie lo creyó del todo. Empezaban a verse los resquicios en la moral. Cuando la estructura se agrieta, lo que mantiene a la gente unida son promesas, aunque sean huecas. Vi a Carmen sentada junto a Mateo, arreglándole el cabello con manos temblorosas. Me senté a su lado sin decir palabra. No hacía falta. El miedo compartido era suficiente. Mateo preguntó en voz baja si los monstruos podían trepar paredes. Carmen le respondió antes que yo, diciéndole que no, y luego me clavó la mirada. No pude corroborar ni negar nada. La verdad era que ya no sabíamos de qué eran capaces. Él abrazó una botella plástica como si fuera un talismán y yo me sentí más impotente que nunca. La tarde siguió con una tensa normalidad. Fingíamos que la rutina nos protegía del caos. Sofía supervisaba el llenado de barriles con agua. García discutía con 2 jóvenes acerca de custodiar los restos de nuestro generador solar. No podía evitar ver a cada persona como un eslabón frágil dentro de una cadena al borde de romperse. Por la ventana vi figuras en la distancia. Sombras entre los escombros, demasiado quietas para ser animales, pero demasiado lejanas para distinguir detalles. El corazón me latía tan fuerte que creí que todos podían oírlo. Por la noche, justo al inicio de nuestro turno doble de vigilancia, una voz cruzó la radio. No era una voz humana normal. Era algo entre gruñido y susurro, llamando nombres uno a uno, a veces incluso imitando pequeños fragmentos de nuestras propias voces. Lucas, Sofía, García, Mateo. El supervisor sabía quiénes éramos. Sabía cómo usar nuestras rutinas para sembrar el miedo. Sentí los pelos de los brazos erizarse. Nadie respondió. Apagamos la radio después de ese mensaje, pero la vibración del miedo persistía. Un recordatorio de que escuchar al enemigo puede ser tan peligroso como verlo. A las pocas horas se activó una alarma en la zona oeste. Restos de telas atadas a una rama, formando una especie de muñeco de trapo vestido con retales de uniforme, colgado en la tapia llena de alambre de púas. Era grotesco y al mismo tiempo familiar. No era solo una señal, era una burla, una mueca de guerra psicológica. Sofía me miró y le tembló la voz. No solo nos estudian, Lucas, se están divirtiendo. Yo asentí, incapaz de añadir racionalidad a algo tan absurdo pero tan real. Finalmente, en la última madrugada de guardia, justo cuando parecía que la noche se había rendido ante el amanecer, oímos pasos lentos y pesados cerca del sector norte. Salí con García y Sofía. Entre los escombros y la niebla, el supervisor apareció. Esta vez no se detuvo en la barda. Caminó despacio hasta quedar a solo unos metros, sin miedo ni prisa. Nos observó a los 3 y levantó la mano. En sus dedos sucios colgaba una llave plateada. Era la llave de las herramientas principales del centro comercial. La lanzó al suelo, sonrió y se fue andando como si la oscuridad lo reclamara. Nadie se movió, nadie habló. Yo recogí la llave. Era un mensaje claro y frío. Puedo entrar cuando quiera. La certeza de la derrota me invadió, y es difícil explicar ese vacío que deja el saber que todo lo que uno construye puede ser invadido por el horror en cualquier instante. Volvimos al interior, el frío calando en los huesos. Nadie durmió ya esa mañana. Cuando despertamos oficialmente, le di la llave a Sofía y se la guardó donde nadie pudiera verla. Nadie mencionó el incidente a los niños ni a los ancianos, pero desde ese día todos notaron el cambio. Menos risas, más miradas por encima del hombro.
conversaciones en voz baja. La comunidad entera vivía ahora bajo la sombra de saber que nada, ni paredes, ni alarmas, ni promesas, nos separaba del horror cuando éste realmente quisiera entrar. Esa noche, ya no hubo culto ni cena común. Cada familia comió en silencio en su rincón. Yo me senté con Carmen y Mateo mirando de reojo la puerta, preguntándome cuántas noches más podríamos resistir así, temblando, esperando, sabiendo que el enemigo nos entendía mejor de lo que nosotros jamás entenderíamos a él. Los días siguientes fueron una pesadilla lenta. Cada amanecer traía una nueva señal de que el supervisor y su grupo no se habían ido. Objetos personales que habíamos perdido aparecían colgados en las bardas, manchados de barro y sangre seca. Fotografías de familia que creíamos perdidas en el centro comercial ahora colgaban de hilos en los postes del asentamiento, como trofeos macabros. Carmen encontró una foto nuestra, de antes del apocalipsis, clavada en la puerta de nuestra casa con un clavo oxidado. En la imagen, alguien había rayado una X sobre mi rostro. Ella no gritó, solo la tomó, la arrugó y la arrojó al fuego. Pero vi el temblor en sus manos y supe que estábamos llegando al límite. Mateo dejó de hablar casi por completo. Solo se aferraba a nosotros, mirando fijamente hacia las sombras como si ya supiera lo inevitable. La noche que todo cambió comenzó igual que las otras. Turnos de guardia, radios en silencio, linternas parpadeantes. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, todas las alarmas se activaron al mismo tiempo. No era un solo punto de entrada, eran todos. Norte, sur, este, oeste, como si hubiéramos sido rodeados durante semanas sin darnos cuenta. Corrimos a nuestras posiciones, pero cuando llegamos a las bardas no vimos hordas atacando. Solo vimos figuras inmóviles, paradas en círculo perfecto alrededor del asentamiento. Decenas de ellos, tal vez cientos, todos en silencio, todos observando. Y al frente de cada grupo, una figura con uniforme desgarrado. No era solo el supervisor, había más como él. Infectados evolucionados, líderes, coordinadores, una jerarquía. Mi mente no podía procesar lo que veía. Habíamos asumido que el supervisor era único, una anomalía, pero no. Era solo el primero, el precursor de una nueva especie. García levantó su rifle, pero Sofía le bajó el cañón. No dispares, susurró. Todavía no han atacado. Si disparamos primero, nos aplastan en minutos. Tenía razón. Éramos superados en número de forma abrumadora. Durante horas nos quedamos así. Nosotros en las bardas, ellos afuera observándonos. Nadie se movía. Era una demostración de poder. Un mensaje claro. Podríamos matarlos ahora mismo si quisiéramos. Cuando el sol comenzó a salir, lentamente empezaron a retirarse. Uno por uno desaparecieron entre las ruinas hasta que solo quedó el supervisor. Se quedó parado frente a la entrada principal, mirándome directamente a los ojos. Y entonces hizo algo que me rompió por completo. Levantó la mano y saludó. Un gesto completamente humano, casi amistoso. Y luego se fue, caminando despacio, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Porque lo tenía. Todos nosotros lo sabíamos ahora. Solo estábamos vivos porque ellos lo permitían. La reunión del consejo después de eso fue breve. No había nada que discutir realmente. No teníamos los recursos para luchar contra un ejército organizado de infectados inteligentes. No teníamos a dónde ir que no estuviera igual o peor. García propuso un último intento. Quemar los túneles cercanos y sellar todas las entradas subterráneas con explosivos improvisados, esperando que eso los detuviera o al menos les quitara rutas de acceso. Era desesperado, pero era algo. Votamos. Fue unánime. Esa misma noche, un grupo de voluntarios, yo incluido, bajó a los drenajes con bidones de combustible y todo lo que pudimos reunir de explosivos caseros. El plan era simple: colocar las cargas, activar los temporizadores y salir corriendo antes de que todo explotara. Entramos por el drenaje principal, el mismo por el que habíamos visto actividad constante. El olor era insoportable. Oscuridad absoluta excepto por nuestras linternas. El agua llegaba hasta las rodillas, fría y viscosa. Cada paso resonaba amplificado por las paredes de concreto. Y entonces escuchamos las voces. No eran gruñidos ni susurros incoherentes. Eran conversaciones, fragmentos de palabras en español, mal pronunciadas pero reconocibles. Venían de más adelante, en la oscuridad. Nos congelamos. García apuntó su linterna hacia el sonido. Lo que vimos fue peor que cualquier pesadilla. Había un espacio abierto más adelante, una antigua estación de bombeo, y estaba lleno de ellos. Infectados sentados en círculo como en una reunión. Algunos tenían objetos en las manos, herramientas, trozos de ropa, fotografías. Y en el centro, el supervisor hablando.
Su voz era quebrada, dolorosa de escuchar, pero las palabras eran claras. Aprender, esperar, tomar, casa. Estaban planeando, no solo un ataque, una invasión completa. Y entonces nos vio. Todos se giraron al mismo tiempo, docenas de ojos brillando en la oscuridad. El supervisor sonrió. Lucas, dijo mi nombre con claridad perfecta. Bienvenido, a casa. Y se lanzaron hacia nosotros. Corrimos, dejamos caer los bidones de combustible, las cargas, todo. Solo corrimos, nuestros gritos ahogados por el rugido de los infectados persiguiéndonos. Escuché a alguien caer detrás de mí, pero no me detuve. No podía. Las linternas se apagaron una por una. Solo quedaba la oscuridad y el sonido de cientos de manos arañando las paredes, acercándose. Llegué a la salida del drenaje y me arrastré hacia afuera, jadeando, vomitando agua sucia. García salió detrás de mí, sangrando de una herida en el brazo. Fuimos los únicos dos que regresamos. Los otros 3 voluntarios se quedaron allá abajo. Escuchamos sus gritos durante minutos que parecieron horas. Luego silencio. Sofía nos encontró tirados en el barro temblando. No funcionó, le dije entre jadeos. Son demasiado inteligentes. Ella no respondió. Solo nos ayudó a levantarnos y nos llevó de vuelta. Esa noche nadie durmió. Todos sabíamos que era el final. Al día siguiente el supervisor volvió, pero esta vez no se quedó en la distancia. Caminó directamente hasta la entrada principal del asentamiento y tocó la puerta de metal. 3 golpes lentos, metódicos, como un visitante educado. García quiso dispararle a través de la rendija de observación, pero yo lo detuve. Espera, dije. Quiere hablar. Abrí la rendija y lo miré. Él me miró de vuelta. Y entonces habló, su voz todavía quebrada pero cada vez más clara. Ustedes van, nosotros quedamos. O todos mueren. Era un ultimátum. Carmen estaba detrás de mí, sosteniendo a Mateo. Vi el terror en sus ojos, pero también vi algo más. Aceptación. La aceptación de que no teníamos opción. ¿Y si nos vamos? Y pregunté. ¿Nos dejarán ir? El supervisor ladeó la cabeza pensando. Luego asintió lentamente. Van, no vuelven. Era un trato. Nuestras vidas a cambio del territorio. Cerré la rendija y me giré hacia los demás. Todos me miraban esperando que tomara la decisión. Sofía, García, Carmen, los pocos supervivientes que quedaban. Nos vamos, dije finalmente. Reunimos lo que podamos llevar y nos vamos al norte. Ahora, tardamos menos de 1 hora en empacar. No había mucho que salvar de todas formas. Comida, agua, algo de ropa, las pocas armas que quedaban. Formamos una columna y salimos por la puerta principal. El supervisor y su grupo nos observaron partir en completo silencio. No atacaron, no siguieron, solo observaron mientras abandonábamos el asentamiento que tanto habíamos trabajado por defender. Caminamos durante días, semanas. Muchos no sobrevivieron el viaje. Enfermedad, hambre, agotamiento. Algunos simplemente se rindieron y se quedaron sentados al lado del camino esperando el final. Pero un pequeño grupo llegó a otro asentamiento más al norte, cerca de la frontera. Nos aceptaron, aunque con reservas. Aquí estoy ahora, escribiendo esto en una libreta vieja, tratando de procesar todo lo que pasó. Han pasado meses desde que dejamos aquel lugar, pero todavía sueño con el supervisor, con esa sonrisa, con esa mano saludando, y me pregunto si realmente nos dejó ir, o si simplemente está esperando, aprendiendo, preparándose para cuando nos vuelva a encontrar. Porque lo que más me aterroriza no es que los infectados hayan evolucionado, es que nosotros, los humanos, nos hemos vuelto predecibles. Construimos muros, establecemos rutinas, nos aferramos a la ilusión de seguridad, y ellos aprenden de cada error que cometemos. Cada vez que pensamos que los entendemos, demuestran que están un paso adelante. ¿Cuánto tiempo hasta que ya no haya diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuánto tiempo hasta que la línea se borre por completo? Veo a Carmen y Mateo dormir junto a mí en esta nueva casa de lámina y madera. Los veo respirar, soñar, vivir. Y me pregunto cuánto tiempo más tenemos antes de que el supervisor cumpla su promesa silenciosa, antes de que vuelva a tocar a nuestra puerta. 3 golpes, lentos, metódicos, como un visitante que nunca se fue realmente, porque en el fondo todos lo sabemos, no escapamos. Solo retrasamos lo inevitable. Y esa espera, esa certeza de que volverán, es peor que cualquier ataque. Es el terror de saber que el monstruo no solo puede matarte, puede esperar, puede planear. Y cuando finalmente venga por ti, lo hará no porque tenga hambre, sino porque decidió que es tu turno.